diciente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Le está diciendo Pablo, nosotros, ¿qué cuadro que Pablo está dibujando acá? Podemos mirar varias cosas. Pablo, imagínense, Pablo, el perseguidor de cristianos, participó en la muerte de Esteban y no se sabe de cuántos más. Él que pidió permiso para perseguir y meter y castigar a los cristianos. Él, un tipo duro, recio, que hacía cumplir la ley misericordiamente. Él, imagínense ese temperamento de Pablo como era. Pablo, a quien todos los cristianos le huían y lo tenían como enemigo, estaba hablando así, estaba hablando de esa manera. El semejante personaje está diciendo, fuimos tiernos entre vosotros. Fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Podría uno buscar en alguna otra parte una mejor evidencia de la transformación que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Difícilmente. Y nosotros a veces dudamos de ciertas personas que conocemos y decimos, que si pudiéramos expresarlo francamente, diríamos, no, eso ni el Espíritu Santo va a cambiar a esta persona. Es que ese tipo es así, o esta señora, que eso no la cambia nadie. Fíjense lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Pablo, semejante personaje. Y ahora para decir, fuimos tiernos entre vosotros. Esa palabra tierno, estuve buscando sinónimos de la palabra tierno: compasivo, amoroso, delicado, paciente, suave, afectuoso, bondadoso, apacible, sentimental, todo. Esa parte de sentimental y ese cuidado, esa entrega de querer entregar el amor como de una manera física. Y me vino a la mente el versículo de Lucas 13:34 de Jesús, cuando dice, con la misma ternura y la misma forma, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Yo quise cobijarlos a ustedes. Y hoy se lo dice a muchos. Yo vine, yo me humillé, yo del cielo, sí, donde en mi gloria, yo me humillé y me hice hombre aquí porque te amo tanto que quiero que tú vengas a mí, que formes parte de mi familia. Con esa ternura, Dios, el creador del universo, diciendo eso: yo quiero tenerte y cobijarte bajo mis alas como la gallina a sus polluelos. Esa ternura del Señor Jesús es la que Pablo está tratando de reflejar aquí en esto que estamos leyendo. Una ternura que vamos a ver que pocas veces se habla de eso. Pocas veces se habla de ese cuidado tan de acá por algún hermano, por algún familiar. Pocas veces se habla de eso. Ahora, la otra palabra que dice: fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo, comparándose con eso, hablando de ternura, que es el sentimiento que más se ve en una mujer, la ternura de una madre. Oh, Jesús,
se habla mucho. Y aquí también, porque antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura. ¿Qué es una nodriza? La nodriza era una persona que algunas mamás tenían que contratar para que les ayudara a amamantar a su hijo por alguna razón especial. Entonces ellas les daban el alimento. Pero así fuera una nodriza, ella sabía la técnica para alimentar al bebé, sabía las formas como tenía que hacer todo, y de todas maneras, de por sí la acción de dar de alimento a un bebé pues requiere esa delicadeza y esa ternura. Requiere. Pero Pablo va más allá y dice, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, pero no cualquier nodriza, sino una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces está el amor de madre, la ternura de la madre, sí, combinado con la otra sapiencia y el otro cuidado adicional que tiene una nodriza por los hijos que le encomendaron. Entonces eso, imagínense ustedes el cuadro, esa transformación de Pablo diciendo eso. Nosotros fuimos como nodrizas que dábamos el alimento de la palabra de Dios, porque los consideramos nuestros propios hijos. Así nuestra entrega a vosotros, completa. Así los amamos. Es lo que está diciendo Pablo. La nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. O sea, doble cuidado, doble amor, doble ternura. Porque además de saber la técnica, está eso adicional de ser la madre. Que la palabra de Dios diga esto de Pablo. Uy, es que ese Pablo, miren cómo era Pablo, dice la palabra de Dios. No es solo para mostrarnos la calidad de persona que es él, que fue Pablo. No. La Biblia no está para enaltecer a nadie, ni a Pablo siquiera, sino para mostrarnos a nosotros cómo debe ser un líder espiritual. Así debe ser un líder que actúe tiernamente con los demás. Un líder espiritual, ok, entonces todos dicen, no sé qué, sí, así tienen que ser los pastores. O algún líder de la iglesia. Ellos tienen que ser así, claro. Pero la Biblia no nos habla únicamente para eso, para enaltecer a Pablo y a ninguno de ellos, ni tampoco solo a los pastores, sino la enseñanza es para ti, para todos nosotros. Todos somos, tú eres un líder espiritual. Donde estés, tú eres un cristiano y eres un líder espiritual. Si eres un líder espiritual, ¿cómo debes actuar? Imponiendo su punto de vista en cualquier discusión, es que eso no es así, esto es así. No. Dios nos está mostrando aquí que es con ternura, con comprensión, en que tú enseñas, en que tú llevas a una persona a una visión de Cristo, animas a que vuelva sus ojos a Él, a que se arrepienta de sus pecados, pero de esa manera tierna. Tú eres un líder espiritual, tú eres el líder espiritual de tu esposa. Tú eres el líder espiritual con tu esposa de tus hijos. Tú eres el líder espiritual de las personas, de cualquier otro de aquí creyente. Un creyente reciente, tú eres un líder espiritual para él. No es únicamente el profesor de escuela dominical o el pastor o lo que sea. No, tú eres un líder espiritual para esa persona nueva. No es solo que te conviertas en un profesor, sino que ese tratar de enseñar las cosas de Dios, que sea así, que sea con ternura.
que sea con ternura, como el de una nodriza que amamanta y da el alimento espiritual a sus propios hijos. ¿Qué enseñanza? Entonces, esto es para ti, no es para mostrarnos cómo era Pablo. ¿Cómo deben ser? Pues, ¿cómo Pablo mostró eso? Lo dice en el versículo 10. ¿Sí? Versículo 10 dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Podemos decir eso cada uno de nosotros, de nuestro comportamiento aquí con los demás de esta congregación? Yo me he comportado contigo santamente, justamente, rectamente e irreprensiblemente. No hay nada que nadie me pueda decir en contra mío. Nada. Así nos comportamos con vosotros los creyentes, y así es como tú debes comportarte con los demás creyentes. Pero esa ternura y eso no termina allí el mensaje de lo que encontramos aquí en estos versículos. ¿Qué forma de Dios mostrarnos cómo es que Él quiere que nosotros presentemos el Evangelio? ¿Cómo quiere Él que presentemos viviendo el amor de Cristo? No es solo para los pastores. Ahí dice: antes fuimos tiernos. Él no está diciendo antes yo fui tierno. No, Pablo dice fuimos. Pablo, Silas, Timoteo, todos. Tú. Pero toda la cuestión entonces no se trataba únicamente de ser tiernos y a todo momento ser delicado con la persona y aceptarle todo lo que está diciendo y no llevarle la contraria, porque no, yo tengo que ser tierno con él y llevarlo todo bien así. No, ese no es el fondo de la cuestión. Porque también se trata de corregir, también se trata de exhortar, como un padre amoroso hace con su hijo. Un padre amoroso se porta tiernamente, sí, y explica la palabra de Dios y el amor de Cristo y demás, pero también disciplina, también corrige, también exhorta. No, eso no está bien. Así es que debes hacer para complacer a Dios, o algo así. Lo dice en el versículo 11 y 12 de lo que estamos viendo. Así como también sabéis, o sea, primero la ternura, primero lo de la madre, primero ese amor entrañable, luego, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea que a Pablo, Silas y Timoteo, el Espíritu Santo los había transformado, capacitándolos para disciplinar a los que estaban enseñando, para exhortar, para corregir y mostrar qué es lo que Dios quería de cada uno de ellos. Asimismo, los pastores de las iglesias no pueden quedarse únicamente en dar el alimento de la palabra de Dios con ternura y amor, como estamos viendo, y pasar por alto los pecados evidentes o las malas acciones o actitudes de algún miembro. No, eso no es correcto. Aquí lo está diciendo Dios por medio de Pablo. Sino que como líder también debe exhortar y corregir a los miembros para que no se desvíen de la voluntad de Dios.
Entonces hay que orar por los pastores, hay que orar por los guías espirituales, hay que orar por los líderes, porque no es un papel sencillo, porque hay que ser amoroso y al mismo tiempo estricto y no dejar pasar lo que está mal. Y así también debe ser la actitud de cualquier creyente con sus hermanos de la fe. Y también cuando desempeñe su papel de líder espiritual en el hogar o con los no creyentes. Como miembro de la iglesia, si otro creyente, otro hermano, cae en un pecado evidente, es responsabilidad del creyente, del miembro, hablar con esa persona. Y eso está clarito en Mateo 18. Hablar con esa persona, hacerle caer en cuenta de que no está bien, llamarlo a cuentas. No es solo función del pastor, es de cada quien. ¿Y cómo se debe ser ese llamado a cuentas? Con ternura y amor. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. En general debemos ser compasivos, tiernos, bondadosos como madres espirituales, pero también debemos ser firmes en nuestra fe. Debemos tratar de ser puros y ejemplares como padres espirituales. Nosotros debemos dar ejemplo en ese sentido. Debemos ser ejemplo de vida cristiana a todo momento, y eso es un propósito que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer el día de hoy, y de orarle cada quien a Dios para que el Espíritu Santo nos transforme, y todo eso del Pablo antiguo que quede verdad a un lado y que salga el amor tierno de Cristo. Pero para eso nosotros tenemos que estar abiertos, dispuestos a que el Espíritu Santo nos cambie. ¿Y qué es estar dispuestos a que el Espíritu Santo nos cambie? Pues que debemos estar dispuestos para estar en contacto con Dios continuamente, dispuestos a orar con Él, a conversar con Él, a conocerlo, a entenderlo más por medio de su palabra. Por medio de la palabra es que todo ese mecanismo se empieza a producir y Él nos transforma ¿en quién? En alguien así como Pablo, que vive aquí al hermano que está sentado junto a ti, que lo vive uno, que lo ama. Y todo esto tiene algún valor, siempre y cuando todo lo hagamos para la gloria de Dios, no para gloria de nadie, no para gloria de nadie, no para que alguien diga, no, si yo hago eso para que hablen bien de mí, para quedar bien con tal persona. No, eso no es. Eso no es. Tengamos en cuenta eso y llevémonos ese propósito hoy en día para masticarlo y convencernos nosotros de que nuestra actitud como personas debe cambiar. Somos cristianos, somos portadores del amor tierno de Cristo. Ya para terminar, solo leo los versículos 8 y 9 que Pablo dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, dice Pablo. No de que van a sacrificarlos o alguna cosa así. No, Pablo está diciendo que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino que estar con ustedes, creciendo conjuntamente con ustedes en la fe, en el conocimiento de Dios, para un mayor crecimiento espiritual e identidad con Cristo Jesús. Les tenemos tanto afecto que quisiéramos estar viviendo con todos ustedes, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y llegaron a ser tan queridos que nosotros no quisimos depender de ustedes,
Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche, de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, que es el objetivo de nuestras vidas como creyentes. Que ese sea el propósito de cada uno de nosotros hoy. Rogarle a Dios que nos siga transformando y que ponga en nosotros esa ternura y ese amor que Cristo nos enseñó. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la vida de Pablo, gracias, Señor, porque tu mensaje es claro, Señor, fácilmente se comprende, se entiende, se ve su alcance, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te oramos, Señor, que obres en cada uno de nosotros, Señor, y cambies nuestro corazón duro y orgulloso, Señor. Y nos des un corazón tierno, humilde, para glorificarte con todo lo que hagamos. Te damos gracias, Padre del cielo, y ponemos en tus manos nuestras vidas. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén.